Viva Jesús sacramentado. Buenas noches, me llamo Antonio, tengo 24 años, soy de un pueblo de Almería que se llama Los Gallardos y estoy atacado. Porque hablar de otro es muy fácil, pero hablar de uno, ahí viene el problema. Quisiera ser breve y comentar o explicarle lo que ha hecho el Señor en mi humilde persona. Y esto, como lo tengo al lado, pues Él me va a echar una mano y lo va a decir Él mejor que yo. Soy de una familia, pues como todas las familias de los pueblos, de ir a misa cuando toca, en las bodas, los bautizos y las comuniones, lo que yo llamo la BBC. De esta manera, pues, no se hizo durante mi infancia mucho hincapié en que me formara una conciencia cristiana y una fe sólida. Pero, como todos los niños, pues fui bautizado y tuve la catequesis de primera comunión y recibí al Señor por primera vez. Es curioso porque no recuerdo apenas ninguna hora de catequesis, porque según me cuentan ahora con perspectiva mis catequistas, me tenían que echar a la puerta porque no las dejaba hablar. Una llegó a decirme en varias ocasiones, y luego me lo recuerda ella como chinchándome, el cardenal Navarro, decía que me ponía a hablar y no las dejaba. Pero bueno, y digo, fíjate, y ahora mira dónde he acabado. Aquellos años de mi vida fueron pues los años de un niño que tiene que ir con los amiguitos a la parroquia, pues va y allí pues hace lo que le mandan sin formar mucho follón, y llegué a ser monaguillo y todo, pero aquello pasó, hice la primera comunión y ya pues como todo, de iglesia poco, nada. Hasta que la providencia divina, como sabe hacer las cosas mejor que uno, mi hermano, somos 4 hermanos, yo soy el mayor, mi hermano el que me sigue a mí, tenía que ir a catequesis y a misa los domingos. Y mis padres, que estaban trabajando y que tampoco pues tenían muchas ganas de ir a misa, el día libre que tenían, pues me mandaban a mí a que lo llevara. Y así pues me colé en misa de nuevo. Aquello no me desagradaba, he sido siempre un niño muy sociable, muy de estar con la gente, y aquello me gustaba. Bueno, no entendía, pues como un niño, yo sabía que allí hablaban de alguien que se llama Jesús, de que hay que ser bueno y esas cosas, pero nada más. Mi hermano hizo la comunión y ¿cómo son las cosas? Yo no sé por qué seguí yendo a misa los domingos. Y llegó un verano y llegó al pueblo un cura mayor, creo que no llegaba a los 80 todavía, pero casi, hijo del pueblo, que iba a ayudar al sacerdote, al párroco, en Semana Santa y en verano, porque ya está jubilado. Y a mí este hombre me cautivó casi la primera vez que lo vi, porque su temperamento es parecido al mío, un temperamento fuerte, impulsivo, y que cuando habla en misa no le hace falta micrófono. Pero luego yo lo veía con la gente y veía ese trato excelente, además tiene muy buena memoria y se acordaba, como hijo del pueblo, se acordaba de toda la familia, de todos, que si el que está malo, el que le ha pasado algo, y ese trato con la gente como especial o raro, porque en mi ambiente yo no lo veía mucho. Pues me hizo acercarme a él por verlo como una
figura muy paternal. Además, yo me había criado prácticamente con mis abuelos porque mis padres estaban todo el día trabajando, los veía de noche solamente, y me recordaba mucho a mi abuelo, que ha sido el referente para mí toda mi vida. Me acerqué a hablar con él y salió el tema ya no la primera vez, sino en otras ocasiones, el tema de que cómo llevaba yo mi vida, qué era de mi vida, porque ya no era un crío. Estamos diciendo que yo tendría pues, unos 13 o 14 años, sí, 14 años. Y ahí fue cuando pues, empecé a examinarme. Desde temprana edad, no sé si por mi temperamento impulsivo o por rebelión hacia mis padres, tuve una vida de hacer lo que me daba la gana, de ir justo donde me prohibían mis padres, a donde no, con malas juntas, borracheras tempranas, vicios varios, desde muy joven. Y claro, el escuchar a este hombre con esa autoridad, que no había nada más que verlo, y a veces te temblaban los huesos, decirte, pero ¿tú has pensado lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? La estás tirando. Porque en los pueblos se sabe todo. Y me hizo reflexionar, pero lo dejé estar. Fue pasando el tiempo, ese verano estuve yendo a misa todos los domingos, llegó el curso normal, pues los domingos también. El verano siguiente, otra vez el mismo cura. Pues ya no iba a misa solo los domingos, ahora empezaba a ir entre semana también. ¿Qué pasó? Pues que lo vi un día confesando, porque de vez en cuando se ponen también los curas a confesar, y me acerqué a él. No, es que yo no lo había visto antes. Yo había visto al cura confesando en mi primera comunión, a los niños solamente, y luego ya no lo había visto después. Pero este cura tenía la costumbre de ponerse a confesar, y me acerqué. Digo, bueno, vamos a ver. Y fue mi primera confesión pues desde la comunión. Y aquella confesión fue un antes y un después. Me explicó muchas cosas que yo no sabía ponerle nombre, que yo veía que no era feliz, que estaba siempre con una cosa que tenía que luego parecía ser cargo de conciencia. Estaba desde muy pronto tonteando con una muchacha y no la trataba como se debía porque me iba por ahí, la engañaba y le decía que estaba acostado y me iba por ahí de farra y que no era sincero ni conmigo ni con los demás. A mis padres pobres los tenía aburridos y a mi abuelo. Y esta confesión hizo que yo, a partir de ahí poco a poco, me propusiera ser un buen cristiano. Yo eso de ser cura ni me pasaba por la cabeza. Y al cabo de un tiempo, ya por comparar la vida que llevaba antes y la que estaba empezando a llevar, y darme cuenta de cómo estaban los que seguían con esa vida que yo tenía y cómo ahora estaba yo, me di cuenta de que aquello tenía que tener algo de verdad. El consejo me dio este cura, don Francisco, se llama, 2 consejos. Niño, sé un hombre libre y a oración. Ten un trato íntimo con el Señor. Y con esta oración, que yo no sabía ni cómo se hacía, dice, tú habla con el Señor. Habla como si estuviera hablando conmigo o con cualquier otra persona. Habla. Y ya, pero él no responde. Tú habla. Y ya fuimos ese camino de oración hasta que yo me pensé ya, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Esto tendría unos 16 años. Como había cambiado radicalmente, pues esto es lo que pasa, el péndulo, pues, de estar siendo un golfo, ahora orden y disciplina. Me voy al ejército, pensé, no llegué a entrar.
vencerme al ejército. Quería ser oficial de infantería en el ejército de tierra, porque a mí eso de que me den órdenes pues no me ha gustado nunca, entonces yo oficial para darlas yo. Estuve preparando las pruebas físicas, me encabezoné, se lo dije a mi cura, me parece muy bien, ten en cuenta que también de militar se puede ser cristiano, y yo eso sí lo tenía grabado a fuego. Yo quería ser un buen cristiano, un buen padre de familia, y con aquello ya de tal manera me encabezoné que hasta ya no hay impedimento tener pies planos para entrar al ejército, pero te dificulta por los movimientos y todo, pues hasta me llegué a operar. O sea que hacer ritmo hasta el final. Con todo, bachiller de ciencias y todo para prepararme. Hasta que, estando en clase en el instituto, me vino como así un flash, porque en mi cabeza es de estar siempre dándole vueltas, y me vino un pensamiento. Digo, ¿y si al final voy a ser cura? De pronto yo no me lo explico. Estaba ya en la parroquia leyendo, había llegado, y dio la casualidad que había llegado el cura nuevo, el nuevo párroco, y me había dado las llaves de la iglesia, porque a veces llegaba justo si tenía algún entierro en algún sitio o lo que fuera, y me dio a mí las llaves, pues si alguna vez te llamo y me abres tú la iglesia, da el toque de la campana o lo que sea. Y entonces le pedí permiso para ir en el tiempo que yo solía salir por las noches a correr y a saltar por ahí y hacer ejercicio, a las 10 o las 11 de la noche, pues a esa hora, en vez de irme por ahí, irme a la iglesia y hacer oración y cuestionármelo todo. Me iba a esa hora para que no sospecharan mis padres, porque entonces íbamos a tener fiesta. Estuve haciendo esto casi un año, prácticamente todas las noches, y desde cuestionarme la propia existencia de Dios delante de Él hasta qué quería de mí, porque sí, me propongo las cosas y cuando tengo algo claro tiro adelante, pero como no lo tenga absolutamente claro me bloqueo y no sigo a ningún lado. Necesito certeza, y eso le decía al Señor. Y así, hablando con este cura, pues le dije que voy a entrar al seminario. Su contestación: tú ahora lo que tienes que hacer es terminar los estudios, ya se verá. Digo, ya, es que siempre, ahora que me he emocionado yo, me lo tira por tierra. Y luego me lo explicó. Dice, es que eres como yo, que eres muy impulsivo, y esto si es un impulso tuyo y no es del Señor, ¿de qué te sirve? Pero si es de Dios, eso pervivirá y se hará más fuerte, y así creo que fue. Al comparar, quiero hacer hincapié en esto y ya estoy casi. Al comparar mi vida anterior y mi vida después, no ya al entrar al seminario, sino después, intentando llevar una vida de fe y una vida acorde a la naturaleza del ser humano y no la vida de bestias que es la que se lleva en el mundo. Ahora comprendo aquello que decía San Juan de la Cruz y que lo medito todos los días. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salí por toda aquesta vega ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. ¿Cuánto ganado tenemos que dejar? Seguir, partir y no seguirlo nosotros. Eso quizás es lo que más tengo que agradecerle al Señor. Y luego, cuando ya me di cuenta de la vocación sacerdotal, yo le decía, Señor, pero esto es muy grande, porque verdaderamente no hay nada en el mundo más grande que ser sacerdote. Porque el sacerdote es el mismo Cristo, no el amigo del esposo, ni el esposo de la iglesia, de esa iglesia que me abrazó en su regazo maternal cuando yo estaba perdido. Y ese Cristo que es tierno. Y por eso me acerqué yo a la fe, por ver la ternura de Cristo reflejada en un cura. Y entré al seminario
hace ya muchos años, en el lejano ya año 2017, al Seminario Menor, segundo de bachiller, y luego ya seguí, y aquí estamos. Y quisiera terminar, espero no haberme extendido demasiado, quisiera terminar diciendo una frase que me gusta mucho y que es de cuando este cura celebró su primera misa. Los que hemos conocido de cerca a Jesucristo tenemos la grave responsabilidad ante Dios y ante los hombres de dar testimonio de la verdad. Amigos, que nuestras obras sean el reflejo de nuestra fe. He dicho, alabado sea Jesucristo.